señores, hablando de reforma a nuestra Constitución, hoy nos distingue con su presencia un abogado constitucionalista, ya es parte, digamos, de este espacio, siempre que nosotros le solicitamos, está presente, Leonel Ramírez Merán. Qué bueno tenerle en este espacio nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación y como siempre dispuesto, listo para conversar con ustedes. Bueno, la pregunta obligada, que fue parte de nuestra discusión inicial, es qué pasaría con la figura de Danilo Medina en una nueva constitución, tomando en cuenta unas declaraciones de algunos juristas que han indicado que Danilo Medina quedaría aún inhabilitado en una nueva constitución, tomando en cuenta ese transitorio. ¿Cuál sería la realidad ante una nueva modificación? Bueno, lo primero es que el transitorio relativo a Danilo Medina venció en 2020, porque precisamente se estableció que el presidente de ese momento no podía repostularse ni a la presidencia ni a la vicepresidencia. Ha transcurrido y transcurrió ese periodo. Ante una nueva reforma a la Constitución, él quedaría habilitado y todos los expresidentes, incluyendo al presidente actual, habilitado para volver a aspirar a la presidencia de la República. Vamos a ver si yo entiendo un poquito, los amigos televidentes pueden entender. O sea, con cucharita. O sea que como Danilo estaba impedido a presentarse una vez más como candidato presidencial y especificaba que el presidente de ese entonces, vamos a ver si entendemos, entonces como Danilo ya pasó esa etapa y no es el presidente, o sea, y ese propio dispositivo, el candado que se lo colocó a la Constitución, no especifica que el presidente de ahora, entonces por tal razón, Danilo ya está habilitado. No, si no hay una reforma a la Constitución, ninguno de los que estén afectados por haber cumplido 2 periodos pueden volver. Ahora, una vez sea reformada la Constitución, se considera que en el pasado no hubo nada y que es una Constitución nueva que todos los derechos comienzan a partir de la proclamación de la Constitución. Esa es la realidad. Estamos entendiendo ya. Esa es la realidad. Por tanto, él podría perfectamente aspirar a la presidencia de la República una vez sea proclamada la Constitución. Abinader ha planteado que él no le interesa un tercer periodo consecutivo y que incluso va a asegurar un transitorio para no presentarse. ¿Él puede lograr también que ese transitorio se extienda a otros exmandatarios, como el caso de Danilo? No, entiendo que sería contrario al propio espíritu de la Constitución. Sí, no puede establecerse en una reforma situaciones anteriores. Es todo lo contrario, tiene que favorecer, y es un principio de favorabilidad que lo contiene la propia Constitución, su artículo 74. Lo que sí pudiera el presidente es, en ánimo de dar más seguridad al país de que él no se va a presentar, lograr, y tampoco depende de él, sino la Asamblea Revisora podría entonces colocar un transitorio igual que ocurrió con Danilo Medina. Si no se coloca el transitorio, el presidente puede perfectamente, constitucionalmente, presentarse sin discusión. Usted dice algo ahí interesantísimo, que me lleva a otra pregunta, que no depende de él, sino de la Asamblea Revisora. Pero el presidente en la semanal decía, so pena, ¿verdad?, de alguna consecuencia de que los legisladores del PRM no podrán ir más allá de lo que se contenga en la propuesta de modificación que va a mandar el Ejecutivo a esa Asamblea Revisora. En el funcionamiento de la Asamblea Revisora, un legislador pudiera decir, no, pero yo creo que el artículo que habla del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte debe ser modificado y tendría que aceptarse, independientemente de lo que piense el presidente. Es muy interesante la pregunta. Con la reforma de 2010, quien les habla sometió ante la Suprema Corte de Justicia una acción directa de inconstitucionalidad, en ese momento le correspondía a la Suprema, en contra de la ley que en ese momento declaraba la necesidad de la reforma, sobre la base de que
contrario a lo que decía la Constitución en ese momento y a lo que dice la de ahora, la ley debe ser específica en establecer cuáles son los artículos que va a reformarse o sobre los que hay necesidad de reformar. Y esa ley establecía y agregar los artículos que se deriven de la discusión. Respecto a ese desbordamiento que se estableció en esa ley, fuimos a la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional en ese momento. Obviamente falló después que se proclamó la Constitución, pero dio una serie de explicaciones. Hay opinión dividida en el tema constitucional respecto a una situación de esa naturaleza. Hay quienes establecen que la Asamblea es soberana y que una vez abierta, una vez instalada, puede hacer con la Constitución lo que quiera, vamos a decir, revisar y reformar cualquier artículo, aunque no esté contenido en la ley que declara la necesidad de la reforma. Yo tengo el convencimiento desde aquel momento, y lo sostengo ahora, de que debe ser específica en los artículos que se ha dicho al país que deben ser reformados. Pero sí, mayoritariamente en la comunidad de constitucionalistas existe la creencia o la afirmación de que la Asamblea es soberana y que una vez reunida puede ir más allá de la ley que declara la necesidad de la reforma. Algo que pudiera generar una confusión. En la actual Constitución está un dispositivo que estaba en contra de Danilo, ¿es así? Bueno, el famoso dispositivo de Danilo. Del transitorio. Sí. Fue propuesto por él mismo. Ok. Sí. Entonces, ya usted explicó que una nueva Constitución borraría eso, lo va a resetear, pero a ese dispositivo se le pudiera agregar un dispositivo llamado Luis Abinader. Decir, mire, el presidente de turno no podrá... Dices, manteniendo el anterior. Es lo que yo, es porque es que yo voy. O sea, el hecho de con la actual Constitución, con la que tenemos, eso? con la actual que tenemos, si no se toca, Ni Danilo no puede... Bueno, vamos a ver, explíquenos. Si no se toca la Constitución, no se toca. Ajá. En esa parte, entonces Danilo no puede, todavía sigue su inhabilitación. Mira, entonces, si se pudiera agregar un dispositivo nuevo al que ya existe... ¿Quiere que Danilo siga inhabilitado? No, un dispositivo nuevo al que ya existe, que el dispositivo sería entonces para que Luis Abinader no retorne. Fíjate, explique esta parte. Fíjate, de ninguna manera se puede personificar o personalizar la reforma. Si se hiciera eso, Danilo ganaría el pleito fácil, porque se le está impidiendo a él de manera específica, a la persona de Danilo, una aspiración legítima que deviene de la propia reforma que lo inhabilitaría. Por consiguiente, hay que descartar de plano que vaya a ponérsele un nombre a una particularidad en la Constitución. De manera que eso hay que darlo por descontado, que no va a pasar. Pero para que quede bien claro, en ese mismo punto, Julio Ernesto, porque yo escuché ese argumento o algo muy parecido en el 2015, porque en el 2015, aunque es verdad que fue el propio Danilo Medina, pero se le puso prácticamente un nombre, o sea, solo un ciudadano no iba a beneficiarse de la modificación constitucional que permitió que tanto Leonel Fernández e Hipólito Mejía pudieran aspirar a 2 periodos y nunca más en el 15, pero Danilo no. ¿Por qué? Y yo sé, quizá pueda sonar la pregunta hasta un poquito infantil, pero hay mucha gente que no lo entiende. ¿Por qué Danilo sí pudo, mediante el transitorio, inhabilitarse él, mientras los demás expresidentes no sufrieron de eso? ¿Por qué Abinader sí pudiera, con el transitorio, inhabilitarse él, pero no pudiera inhabilitar a alguien más? No, bueno, precisamente... O sea, ¿por qué el presidente sí, el de turno sí? Hay un tema político que no se puede disociar de esta situación, de esta discusión. Y es que precisamente lo que se pretende en este caso es blindar la Constitución, dar mayores garantías de que aquí realmente va a ser 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Y obviamente debe ponerse el ejemplo con el presidente de turno, que además es el proponente de la reforma. Si el Congreso, que es soberano, a decir de muchos otros constitucionalistas, decidiese no
no no agregar un transitorio a la Constitución para que Luis no continuara, entonces ya él quedaría con la libertad de aspirar o no aspirar. Esa es la realidad. El truco, Vianey. Mire, pueblo dominicano, yo lo puse en mi propuesta, pero la Asamblea que es soberana no quiso aceptarme el transitorio. Esa es la situación. Bueno, entonces, esa es la situación. Y aparte de hablar con un abogado constitucionalista, también es un dirigente político. Y ahí, en ese nuevo proyecto, se habla de reducir el número de legisladores. De esa propuesta, ¿qué le parece a Brunel? Porque todo el que le escucha suena como muy romántico y precioso. Yo entiendo que la propuesta es saludable. Aquí hay una especie de distorsión. Y te quiero comenzar, por ejemplo, con el diputado nacional. Sí. El espíritu del diputado nacional es precisamente que los partidos minoritarios que no alcanzaron diputados por circunscripción, entonces puedan tener la oportunidad, después de obtener, en este caso, un 1% mínimo, una representación en el Congreso. Y escúchame, doctor, ¿y quién manda a esos partidos a ser minoritarios? Porque el tema aquí que también es que aquí ahorita no, claro. ¿Quién manda a esos partidos a hacer? Porque el problema de este país es que mañana, cuando usted viene a ver, surgen 7, 8 nuevos partidos. Es una especie de descuartización de la política dominicana, pero continúe. Bien, entonces, pero tenemos los partidos minoritarios. Sí. Entonces la idea es que puedan tener eventualmente, si alcanzan a nivel nacional la votación mínima requerida para un diputado por circunscripción, que puedan tener una representación. Desde ese punto de vista, vamos a decir que es correcto, porque le da representación a un partido que alcanzó una minoría. Pero se tergiversó porque tú tienes al PRM, a la Fuerza del Pueblo, al PLD, Reformista, PRD, todos con diputados nacionales. Y ese no es el espíritu. Ahora, ¿dónde está el asunto? La Constitución dice que el diputado nacional sea regulado por ley. Y el legislador le soltó la pelota a la Junta Central Electoral y allí lo dañó la Junta. Hay una resolución de la Junta que debería revisarse en ese sentido. Y además hay algo que es una falla en la Constitución desde mi punto de vista, y es que dice el número de diputados nacionales, 5. Pudiera decir hasta 5, de manera que si ningún partido obtuvo la condición para obtener, que no haya ninguno. Ese debería ser un número variable, no fijo. Y eliminar en la Constitución la posibilidad de que los partidos mayoritarios puedan tener diputados nacionales porque ya tienen representación por circunscripción electoral. Es un aspecto que debe regularse. Disminuir la cantidad de legisladores, yo entiendo que es saludable, porque en la medida que sea demasiado grande el Congreso, así en esa misma medida será difícil llegar incluso a consensos. Y cada vez más, conforme crece la población, la tendencia es a que suba. Sí. Pero yo le pregunto a ustedes, no quiero ser grosero, pero ¿para qué sirve un diputado de ultramar? Sí, yo no le veo. ¿Cuántos son? 7. 7, creo. ¿Para qué sirve el diputado de ultramar? Además, yo creo que ustedes sepan que es inconstitucional la forma de elegirlo. Nadie sabe aquí, nosotros 4 no sabemos por qué diputado nacional de ultramar votamos. Se elige junto con el senador, pero nadie lo ha visto en una lista para votar, ni nada por el estilo. Es decir, es hasta inconstitucional el arrastre que se produce para la elección del diputado de ultramar. Eso no tiene sentido. Mire, pues está interesante. Eso está interesante. No, me refiero al Parlacén. Me refiero al Parlacén en ese sentido. Okay. Pero el diputado de ultramar, igualmente tú no lo ves. Tú no lo ves. Esas dos figuras. Pero además de todo, qué buen punto. Forma de elección indirecta, prohibida por el Tribunal Constitucional en más de una sentencia. Cuando el arrastre del legislativo y en el arrastre municipal, 2 sentencias en ese sentido, y que ahora en la ley tampoco está. Entonces, ese aspecto, además de la importancia en la representación. ¿A quién representa? Y si es una figura que debe mantenerse. Por consiguiente, yo estoy de acuerdo en la reducción del número de diputados, en que el diputado nacional
sea replanteado a lo que debe ser, que el número no sea fijo en la Constitución, que el diputado de ultramar sea eliminado, y el tema del Parlacén, que aunque no es un legislador nacional, vamos a decir, yo tampoco veo, si tú tienes las relaciones internacionales, bilaterales o multilaterales, para que tú tienes figuras que no van a aportar, que no están por encima de un embajador, que no están por encima de un cónsul, que yo no entiendo cuál es la situación. Es como burocratizar demasiado. Mire, y sobre la unificación de las elecciones, lo que se había visto como una conquista importante en su momento, con esta nueva modalidad de ir en periodos separados, luego entonces le dan una ñapa a los legisladores para unificarlas. Luego entonces vuelven y la dividen y ahora otra vez. Se plantea volver a unificarla. Es como una pareja que vive peleando. Entonces se juntan, se dejan, se juntan y se dejan. Entonces ahora otra vez a unificarla con unos supuestos motivos de que se va a ahorrar dinero, de que también por el tema de que se ha demostrado que eso les resta interés al votante, porque entonces el votante para las municipales como que no está entusiasmado, entonces aumenta el entusiasmo para las presidenciales. ¿Qué le parece esto de la propuesta de volver a unificar las elecciones? Mira, yo creo que ciertamente en eso hemos estado zigzagueando mucho. La separación de las elecciones obedeció a esos criterios que usted esgrime, y yo creo que deben mantenerse separadas. Lo que yo sí entiendo es que aquí hay que regular el gasto en campaña. Yo he dicho muchas veces, y reitero de nuevo, aquí hay que prohibir el gasto excesivo en campaña, porque ese gasto excesivo es el que tiene una cantidad de legisladores que moralmente no deben representar a nadie. Deberían estar presos y no legislando. Pero tú tienes la misma situación entre los regidores y los alcaldes. Aquí hay un tema serio de calidad en la representación. Y su base esencial es el dinero. Aquí no es buscar la fiebre en la sábana. Aquí es que tenemos que abocarnos a una discusión seria respecto al financiamiento de las campañas. Yo creo que ustedes sepan, aunque no es, pero es muy particular lo que voy a decir. Ahí en Santo Domingo Oeste salió electo un muchachito de 22 años a regidor y sacó casi 12,000 votos. ¡Wow! Y nadie lo conocía, hijo de un funcionario de mi partido, pues yo soy PRMista. Entonces, yo entiendo que ese caso particular debió llamar la atención de las autoridades del partido y de la Junta Central Electoral, porque la Junta se limpia las manos. Pero mire, doctor. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? Sí, doctor. Entonces el tema no es si la unificas o si la separas, es que el problema del fraude en la representación, aquí está, en el uso excesivo, abusivo de los recursos. Sí, es ahí. Y los partidos prefieren y dan preferencia, valga la redundancia, a los que tienen dinero para que se autofinancie la campaña. Sí, el que viene con su cuarto. Doctor, sencillamente, es una realidad. Lo que pasa es que son temas que aquí lo estamos tratando con paño tibio, y sin embargo somos nosotros. Señores, cuando colapse el sistema, va a colapsar para todos. Y los que más se lamentan son los que más tienen. Mira, doctor, esa es la realidad. Separarlo o dejarlo me da igual. Un destacado alto dirigente PLDista, uno de sus hijos se graduó con notas buenas y entonces él emocionado le dijo: mi hijo, ¿qué tú quieres de regalo por tu graduación? Él le dijo: yo quiero ser diputado. Serás diputado. Lo hizo diputado y el más votado, por cierto. Wow. Eso es este país. Exacto. Sí, bueno, Esa es una realidad. Entonces yo entiendo que ojalá la reforma también verse constitucionalmente hablando sobre el financiamiento de la campaña. ¿Por qué se aprobó el financiamiento oficial de los partidos? Para evitar que el narcotráfico, que el lavado, que el crimen organizado entrara a la política. Déjame decirle una cosa. Y hoy, señores, hoy, si usted busca la nómina, los comunitarios y los de clase media no son ni regidores, ni alcaldes, ni diputados. Quiere decir que eso no sirve. Eso sí hay que revisarlo, porque aquí
el verdadero liderazgo con vocación de servicio hace tiempo quedó relegado y no tiene participación seria en la lamentablemente. política. Miren un futuro diputado ahí, Ernesto Jiménez. Nada, bueno. Sin cuarto no va a llegar, sin cuarto no va a llegar. Yo tuve la aventura de aspirar a regidor y perdí. Y perdió. Claro. ¿Y qué le pasó? Faltó logística. Le faltó picapollo y robo. Yo tengo una oficina de abogados de la que vivo y hice una campaña modesta dentro de mis posibilidades. Pero la verdad me faltó recursos, porque tampoco acepté de nadie. Entonces esa es la realidad que tenemos. Y yo creo que ustedes vayan al Consejo de Regidores o Consejo Municipal de Santo Domingo Oeste un día, háganle una visita, una sesión, para que salgan con el pañuelo en la mano. Dando gritos. Tapándose la nariz. Ay, Increíble, bueno. Qué difícil, ¿eh? ¿Ves saludable el tema también de escoger a un procurador vía Consejo Nacional de la Magistratura? Sí. Mira, yo creo que es un tema que el presidente ha estado muy afanado desde su primera campaña y si ve la Constitución dice que el procurador es el funcionario del sistema judicial que persigue el crimen, los delitos y demás. Sí, es como si fuera un enlace del Poder Ejecutivo con la justicia, encargado de la función de perseguir el crimen y el delito. El presidente va a someter, que sea por el Consejo Nacional de la Magistratura, eso va a significar y debe significar una discusión muy seria, porque el presidente cuando jura dice que va a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Si el presidente tiene una función, si se quiere, en eso de hacer cumplir la Constitución y las leyes, y su brazo ejecutor es el Ministerio Público. Yo no estoy totalmente convencido de que sea saludable, de que vaya a funcionar con la independencia que el presidente pretende. Es saludable que el procurador, aunque lo designe el presidente, tenga realmente la autonomía que le da la Constitución para perseguir el crimen y el delito. La independencia y la autonomía en ese sentido va a depender del funcionario. Va a depender del funcionario, no exactamente de la ley. Porque si es un cobarde o una cobarde, siempre va a buscar a quien no molestar y a quien dirigir sus acciones. Por tanto, yo no estoy seguro que eso garantice la independencia. Sí. Bueno, gracias. Agradecer su presencia aquí. Sí. Muchas gracias. Siempre es un honor tenerlo. Igual. Y a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Por hoy nos despedimos, como siempre. Nos vemos mañana en otra transmisión del Tribunal de la Tarde de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23.